Bueno, muy buenas, ¿cómo están? Vamos a ir invitando a Mauro y si no, bueno, esperamos. Ahí estamos. Muy buenas. Bueno, Mauro, si querés mandarme la invitación. A ver, te acepté. Muy buenas. Hola, Fede. Ahí estamos. Hola Mauro, ¿me escuchás bien? Perfecto. ¿Cómo estás? Bien, vos. Muy bien, aquí andamos. Lo bueno que se hace esperar, viste que 2 veces bueno. Totalmente. Bueno, pido disculpas yo por la poca luz que tengo porque, bueno, fallas técnicas, pero ya para la próxima vamos a iluminarnos más. Bueno, vamos a ir esperando, se van conectando. De la prueba que hicimos se conectaron un montón, así que bueno, esperemos que Sí, en sí. la verdad se conecten. De todos Esperemos modos, que sí. sí, después va a quedar en el YouTube, así que esto, viste, no tiene tiempo. Totalmente, Eh, totalmente. ¿Cómo están? Vamos saludando, buenas tardes a todos los que se conectan. Muchas gracias. Quédense porque esta vez va en serio, ¿eh? Así que nos vamos a quedar conectados con Pau. Bueno, vamos a ir empezando. Vamos a ir empezando con el desarrollo de nuestro tema de hoy día. Vamos a saludando, buenas tardes. Néstor Bardesi se conectó. Yo los voy viendo acá, los voy saludando a todos. Y obviamente si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar aquí abajo en la caja. También en la caja de preguntas, pueden comentar, no solamente saludar. Por ahí, como saben, abajo a la derecha tienen un signo de interrogación ahí, pueden también dejar una pregunta y yo la voy a leer. Y si no, los comentarios. Eh, Buenas tardes, ¿cómo están? Vos no los ves, ¿no? Los que se van conectando los veo yo. Sí, los veo, Fede, también ahí abajo. Bueno, por si se me escapa alguno, por ahí decime. Bueno, vamos a comenzar. Este año 2023 es para nosotros los peronistas muy importante. Más allá de la cuestión electoral en sí, eh, que eso cada 4 años o cada dos se da, y es bastante azaroso el tema. Como nos interesa pararnos sobre las verdades permanentes y sobre las realidades del peronismo, eh, hemos charlado con muchos compañeros y especialmente con Mauro sobre lo que este año tiene de importante en sí en cuanto a las referencias, no solamente los efemérides como para recordar algo puntualmente, sino que se cumplen estas fechas redondas, famosas, de muchos acontecimientos en este 2023. Entonces, obviamente que para los que no pudieron ver o tal vez conocieron la página eh, después de, o recientemente, nosotros con Mauro, hace ya un año y pico largo, hemos hecho, respecto de las realizaciones del peronismo, un vivo sobre la actividad turística durante el gobierno de Mercante, cómo era la política turística durante el gobierno del coronel Mercante, el primer gobierno justicialista de la provincia de Buenos Aires, en ese gran gobernador que fue el coronel Mercante, y lo pueden ver en YouTube, después en el canal de YouTube está, inclusive se los voy a dejar en los comentarios abajo. Así que bueno, para los que vieron esa charla, fenómeno, para los que no, Mauro Beltrami, además de un amigo y compañero, es licenciado en turismo y magíster en historia. Entonces, bueno, a la sazón de las cosas de la vida, hemos conversado hace un tiempo poder hacer este video puntualmente. ¿Por qué? Porque este año, hace poquito, se cumplió una fecha redonda, como decía, como 70 años de la visita histórica del general Perón al Chile del general Carlos Ibáñez del Campo. Ese
no solamente ese gran chileno, sino que podríamos decir ese gran peronista también, porque para nosotros podríamos decir que fue un espejo del general Perón en los años del segundo gobierno del general Perón, porque recientemente había sido elegido por segunda vez presidente de la hermana República de Chile. Entonces, bueno, en primer término eso, en primer término se cumplen estos 70 años de la visita de Perón a Chile, que es lo que vamos a desarrollar hoy día. Se cumplen 70 años en este mes del paso a la inmortalidad de la mamá del general Perón, de doña Juana Sosa Toledo. También esto sirva como tributo para ella. Se van a cumplir el 4 de junio 80 años de la Revolución del 43. Fíjense que vamos a tratar en el año 1953, ya hacía 10 años de revolución que teníamos en nuestro país, y entre otras cosas también los 50 años del tercer gobierno de Perón, que iniciara en octubre del 73. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos acontecimientos, estas fechas, como decíamos, para nosotros es muy importante, casi como excusa, poder hablar de la importancia de la unión, de la integración latinoamericana, la visión de Perón, y muchos me preguntaron, me consultaban, o por qué, capaz que puede parecer como descolgado, tratar la visita de Perón a Chile. Entonces, bueno, podríamos empezar con eso. ¿Por qué vos considerás, Mauro, que después de lo que veníamos analizando y conversando, que es tan importante conversar sobre la visita del general Perón al Chile de Carlos Ibáñez del Campo? Bueno, en principio porque hay todavía hoy un gran desafío que Perón venía planteando desde que era profesor en la Escuela de Guerra, y que tenía que ver con la posibilidad de llevar adelante una política y una estrategia real de tercera posición, ¿no?, frente a los imperialismos dominantes de la época. Y esta se podía llevar adelante a partir de la integración de aquella idea que Manuel Ugarte llamaba la patria grande, que no es menor. Yo acá, para empezar, me parece fantástica una de las frases que están en el Decálogo Americanista de febrero del 53, ¿no?, que es producto de esta intención de integración, donde ese decálogo que estaba dirigido a todos, no solo a todos los peronistas, sino a todos hombres y mujeres de bien de la Argentina, decía que desde hoy, así decía el decálogo, desde hoy los chilenos serán considerados compatriotas por todos los argentinos, y esta debe ser una consigna de honor nacional, porque justamente Perón consideraba que, y incluso lo plantea en esa gran obra que es Latinoamérica ahora o nunca, y después lo va a plantear en La Hora de los Pueblos, muy posteriormente a esto, pero ya en aquel momento la idea era la misma, esa idea de que el 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Bueno, Perón fue un pionero en este sentido, porque consideraba que Argentina y Chile debían fundamentalmente caminar hacia la integración, no solamente por relaciones históricas que tenían que ver con la construcción de las naciones en sí, sino fundamentalmente por razones también geopolíticas. Es decir, Perón considera lo geopolítico, pero también hace referencia a esta idea de algunos valores perennes o permanentes que vos también hacías referencia al inicio, ¿no? Lazos profundos que tenían que ver con una lucha y una historia común. Exacto. No sé si... Por lo cual... ¿Ya se detectó? ¿Me escuchás, Fede? Ahora sí, no te veo bien, pero... No me ves bien, voy a acercar un poco, pero ahí me vas a ver un poco mejor. Entonces, en esta idea que Perón planteaba, ¿no?, que tiene que ver fundamentalmente con la construcción de lazos que son trazables a las luchas de los pueblos por su soberanía, ¿no?, al proyecto de San Martín, a los proyectos de integración, se unía también con la necesidad estratégica de establecer lazos para reafirmar la tercera posición. Recordemos que la tercera posición, que es se integra dentro de la doctrina justicialista, ¿no?, sostenía esta idea de la Argentina políticamente soberana, ¿no?, económicamente libre y socialmente justa. Ahora, esto se podía hacer pensando también
en unirse, en lugar de ir a buscar aliados lejos, digamos, e intentar algún proyecto, unirse con los pueblos hermanos, con los que formaban parte, ¿no?, de esa historia compartida, con los que existían lazos en común. Entonces, esto me parece fundamental, y además se daba la posibilidad histórica de llevarlo adelante a partir de la elección del general Ibáñez del Campo, que también creo que en este vivo, no solamente buscamos rendir homenaje, ¿no?, a esa visita por sí misma desde la perspectiva del peronismo, sino fundamentalmente también porque Carlos Ibáñez del Campo creo que es un referente y una persona que conviene reivindicarla desde el campo nacional y popular, porque fue aquel que no solamente tiene, digamos, un proyecto muy interesante, también integrador, sino fundamentalmente su elección como presidente de Chile facilitó la posibilidad de que se pudiera llevar adelante esto. Pensemos que el tratado, ¿no?, el tratado de unión argentino-chilena, pensando también en el tratado ABC, lo que buscaba era esto, buscar no solamente una unión aduanera, buscar solamente una unión económica, sino fundamentalmente, ¿no?, una política exterior común, buscar la integración de ambas naciones. Incluso hubo proyectos y compañías, ¿no?, binacionales que intentaban, ¿no?, llevar adelante de forma soberana lo que es el aprovechamiento de los recursos. Bueno, creo que sobre todo esto que estamos hablando está vinculado con esta idea de conmemorar este 70 aniversario que para nosotros es fundamental, porque, digamos, nunca, lamentablemente, estos proyectos truncados, estos proyectos de dividir nuestra patria grande también en países muchas veces con políticas exteriores contradictorias, con proyectos, digamos, contradictorios, con odios entre los pueblos atizados por los intereses de los imperialismos, que esto no es menor plantearlo, han truncado estas posibilidades que nos hubieran permitido, por ejemplo, ¿no?, tener la posibilidad de establecer soberanía sobre corredores bioceánicos, pensar en la integración, por ejemplo, y esto lo dijo Perón, no lo digo yo, pensar en la integración, ¿no?, de Argentina como gran productor de alimentos, como un gran actor en el mundo de los alimentos, y Chile como un gran actor minero, establecerse, ¿no?, intercambiar, profundizar estos proyectos que nos hubieran permitido asumir un posicionamiento muy significativo. Perón decía, esto lo dijo desde siempre, incluso lo deja claro en la Obra de los Pueblos, ¿no? No se puede pensar ya en términos de soberanía de naciones aisladas. Tenemos que pensar en la integración. Y en esto fue realmente un visionario. También, digamos, debemos decir que en ese momento había grandes figuras, grandes políticos en muchísimas naciones de Sudamérica, de diferentes tradiciones y Ahí se te corta pero que un poquito. pensaban en clave nacional. Y esto también, digamos, es importante marcarlo, ¿no? Porque son quizá los proyectos que fueron truncados. Yo te escucho, pero ahora ahí se te cortó, se te fue un poco la señal. No sé si... No, lo que decía es esto, ¿no? Que cómo la clave nacional es fundamental para interpretar esto. Y cuando hablamos de nacional, no hablamos de una cuestión de pago chico, hablamos de la necesidad de que esas revoluciones nacionales que se estaban dando en muchos países de Latinoamérica pudieran reafirmarse a partir de la integración. Esto creo que es muy significativo, ¿no? Porque, y digo revolución nacional porque así se le llamó a la revolución del 4 de junio, fue nuestra revolución nacional, a la que Perón hace popular, pero fue nuestra revolución nacional. Perón, incluso, digamos, aún muchos años después, hasta en el año 73 seguía hablando de la revolución nacional del 4 de junio. Por eso creo que es un acierto eso que decías, de decir, pasaban 10 años desde el inicio de la revolución, porque sí, porque es fundamental. Y no solamente la década que se cumplía del 43 al 53, sino que lo que es conocido por todos, porque muchos se preguntan a veces por qué asumió sus dos presidencias
sus dos primeras presidencias el 4 de junio. Digamos, el 4 de junio, fecha de la Revolución del 43, que viste que se nos achaca generalmente a los peronistas que somos pro dictadura o pro golpe de Estado, porque el inicio o la irrupción, digamos, en la vida pública de Perón fue a través de la Revolución del 43, sin tener en cuenta que lo que estaba pasando en el país ya desde el inicio de la década infame, la década del 30. Sí. A ver, yo creo que Este, el que dice que, digamos, que la revolución del 43 fue un mero golpe militar, prácticamente, digamos, no, yo no puedo establecer un debate con alguien que piense que el gobierno de Castillo, el gobierno de Ortiz, o el del general Justo, o el de Uriburu eran gobiernos democráticos. Realmente, digamos, el que plantea eso, o está trasnochado, o tiene intenciones malintencionadas e intereses inconfesables, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que decir, porque justamente estamos hablando de los gobiernos que llamábamos de la década infame. claro, fíjate que por ahí se te va un poquito la señal, ahora está un poquito mejor. Pero digo, sí, nosotros digamos como para también aclarar un poco esto, que no es necesario, pero desde el punto de vista de algunas consultas que nos han llegado, eh, ¿por qué podríamos decir que la visita de Perón a Chile fue tan importante, tan destacada, y que produjo como que movió el avispero, como se dice, en América del Sur y, y tuvo una repercusión mundial o fundamentalmente continental? ¿Por qué? Porque no era una idea alocada, no era una idea que tenía cuestiones imperialistas detrás, digamos, intereses imperialistas, que se lo acusaba a Perón de eso, sino porque ya quedó establecido, digamos, desde prácticamente desde la infancia del general Perón, su cosmovisión de América Latina, su cosmovisión nacional y su experiencia de vida. Y hay que tener en cuenta, para los que no lo conocen, pero es muy bueno repasarlo ahora, de que Perón en sus primeros años de vida lo pasó en la Patagonia. Entonces, al establecerse en Chubut, ¿no? En la Sierra Cuadrada, ¿no? En Puerto Camarones, cuando don Mario Tomás Perón estaba al frente de la administración de una estancia, ahí tomó contacto con los criollos, orígenes, y con muchos chilenos, porque en esa época, como ahora sucede también, había muchos chilenos que residían en la Argentina o en la Patagonia Argentina, porque era mucho más fácil para el desarrollo del trabajo, su desarrollo personal, y entonces tuvo contacto con muchos chilenos durante su infancia, y aprendió las costumbres, muchas cosas de la idiosincrasia, la tradición, la historia de Chile, y por eso fue recibido en este viaje como uno más, porque también había sido conocido, digamos, sin dejar de mencionar su misión en Chile, que lógicamente los contras hablan de que fue una misión de espionaje. De hecho hay un libro que habla de Perón como espía en una misión a Chile, sino que entre los años 36 al 38, el gobierno lo designa como agregado militar en la Embajada de Argentina en Chile. Y también luego como agregado aeronáutico se le amplía la misión. Una misión que tenía que ver justamente con la diplomacia, explicada, expresada por él mismo, de que tenía que ver con una cuestión de, había problemas, había tensiones, siempre hubo tensiones con Chile respecto de cuestiones limítrofes, la histórica diferencia respecto al canal del Beagle. Y entonces fue enviado con esa misión, pero ahí estableció relación con el pueblo, con muchos carabineros, Y inclusive. logró, además, No solo- profundizar logró conocer mejor el panorama de Chile de primera mano también. Esto no es Exacto. menor, porque, digamos, la posibilidad de ser agregado militar, le da el contacto directo con todo aquello que él había estudiado, ¿no? Que él había también sentido, él sentía un amor muy fuerte por Chile. Esto es así, lo narra muy bien Pavón Pereira, por ejemplo, en Perón, el conductor de América. Este, pero también le permite entender mejor cómo eran las relaciones de poder en Chile, ese entramado, digamos, no las problemáticas particulares. También vale decir una cosa que me parece significativa.
Chile fue estratégico para Perón, pero también fue estratégico para los otros compañeros de Perón que participaron de la Revolución del 43. No olvidemos que fue también agregado militar de la Revolución del 43 el general Franklin Lucero. Esto también es un dato interesante. Franklin Lucero escribió un libro que se llama El precio de la lealtad, que lo escribió cuando fue perseguido por la fusiladora, y Lucero narra su rol, y narra cómo, por ejemplo, en los círculos oligárquicos chilenos, y también en los círculos que estaban enquistados en la propia embajada argentina en Chile, se había recibido la revolución del 43 de una forma negativa. Perón conocía muy bien cuáles iban a ser los problemas, ¿no? Sí, decilo. Perón conocía entonces muy bien también a cuáles eran los desafíos y los problemas que se iban a enfrentar tanto él como el general Ibáñez, buscando esta integración. Cuando asume Perón, Hortensio Quijano fue a Chile. Fue Quijano, ¿no? Como vicepresidente, intentó, en este sentido, llevar adelante algunas políticas de acercamiento, pero es cierto que era un acercamiento como los acercamientos que existen hoy, meramente diplomáticos, donde lo que se hace es lograr algún tipo de articulación generalmente vinculada al plano económico, digamos, o a las buenas relaciones o las relaciones de buena vecindad. Lo que hace Perón con Ibáñez es distinto, va en otro camino, va en la profundización de eso, ¿no? Y para eso hay una carta que le escribe Perón a Ibáñez que me parece sumamente significativa, que es posterior a la visita. Perón va en febrero del 53 a Chile. Después le escribe una carta muy interesante, Perón a Ibáñez, ¿no? Donde creo que es como una carta para rescatar. Porque Perón le dice, y se atreve a decirle a Ibáñez, algunas cuestiones no menores. Primero, le pide disculpas por su franqueza, pero le dice que a veces, en perspectiva, desde afuera, se puede dominar mejor un panorama, ¿no? Por estar, digamos, más desapasionadamente. Y le dice una cuestión muy interesante, le dice, usted, señor general, se va a enfrentar a los mismos dilemas que me enfrenté yo cuando llegué al poder. Si trabajás por el pueblo, se lo dice explícitamente, vas a tener que enfrentarte con los políticos enquistados de la oligarquía y con el imperialismo explotador. Y le dice una cuestión que a mí me parece fantástica, cuando le habla de tomar partido por el pueblo en el sentido de esta integración, le dice, dé al pueblo, especialmente a los trabajadores, todo lo que pueda. Cuando a usted le parezca que les da mucho, dele más, verá el efecto. Todos tratarán de asustarlo con el fantasma de la economía. Es todo mentira. No hay nada más elástico que esa economía que todos temen tanto porque no la conocen, le dice Perón. Y esto me parece que marca la profundidad del lazo que tenían entre Perón y Ibáñez, ¿no? Porque imagínense hoy hablarle así y enviarle una carta en ese tono a el presidente de una nación hermana. Hoy casi que sería, digamos, visto como una intromisión en asuntos internos. Pero no olvidemos que para Perón y para Ibáñez, argentinos y chilenos eran compatriotas, eran hermanos, como realmente lo somos hermanos, digamos. Lo que pasa es que justamente, que también esto se lo dice Perón, el imperialismo explotador, las oligarquías, están al servicio de la división de los pueblos. Porque si los pueblos se unen, la revolución nacional se materializa. La revolución nacional en clave popular, por supuesto, no cualquier revolución nacional, pero es algo que es interesante. De hecho, se lo dice Perón. Perón usaba mucho esta palabra de hermano, ¿no? La usa en el discurso del 17 de octubre, la usa a lo largo de toda su carrera. Y él se lo dice directamente a Ibáñez. Le escribo como, por el gran cariño que le tengo, que hace que le hable como si fuera mi hermano. Palabras más, palabras menos. Sí, bueno, vos sabés que todos estos aspectos que tienen que ver con la hermandad de los pueblos es porque, en realidad, digo, como para rescatar,
de ninguna manera, tanto la visión de Perón como de Ibáñez, era ver a sus pueblos como algo separado, digamos, porque la cosmovisión, por eso hablamos de la cosmovisión justicialista, es decir, la cosmovisión de San Martín y de O'Higgins es lo que replicaron de alguna manera, obviamente, Perón e Ibáñez, al punto tal de que Perón lo que quería hacer en esta declaración famosa que hace un diario chileno cuando llega, es que vengo a cumplir o a profundizar tal vez lo que San Martín y O'Higgins no pudieron, es decir, la de la unión de los pueblos, más allá de las cuestiones no sé, jurídicas, digamos, sino que tenía que ver con primero trabajar sobre los pueblos, trabajar en el sentido de generar esta conciencia, generar eh, esta sabiduría respecto de que somos una sola nación latinoamericana, y también, sin decirlo, pero sabemos nosotros que es así, es que, porque después se lo explicó de otra manera, el objetivo era retrotraer la situación un poco a la época de la Revolución de Independencia, de la Guerra de Independencia, para, de alguna manera, evitar contrarrestar lo que la estrategia de Gran Bretaña, es decir, la de dividirnos como mediante esa maniobra, digamos, de la independencia, para generar estas divisiones en los pueblos. Tal vez las divisiones jurídicas o los estados, está bien, digamos, ¿no? Está bien, eso ponerle que no estamos en contra, pero la cuestión vinculada a los pueblos, eso es a lo que apunta, y un poco lo que está diciendo vos, lo que apunta Perón y Ibáñez, era esto, a generar esta hermandad en los pueblos, es decir, que no solamente el tratado económico, digamos, el tratado que tenía que ver con la eliminación de impuestos o de aranceles o la eliminación de las fronteras aduaneras entre Chile y Argentina, se materialice, sino, porque eso se podía de alguna manera sacar o dejar sin efecto, o que sea una letra muerta, sino que los dos pueblos eh, trasciendan esta situación. Es decir, por eso él también decía de que se sentía, cuando estaba en Chile, como un chileno más. Que también es lo que Ibáñez dice cuando viene a la Argentina el 9 para julio del mismo año, que devuelve la visita, decía esto de que también se sentía un argentino más. A tal punto que también se lo voy a dejar después, si está en el Instagram, está en el feed, lo pueden ver, la famosa canción por los pueblos hermanos que se hizo para esta visita, y que bueno, la cantó Alberto Marino, ¿no? Gran peronista, cantor tango, pero que habla sobre los dos pueblos hermanos, y que sobre la base de esta canción es la marcha peronista. Es decir, hasta ese punto había una intención de la profundización en la hermandad cultural, no solamente, porque todo apunta a la división, el fútbol, no sé, viste, la cuestión y las cuestiones, obviamente geoestratégicas, ¿no? Siempre con el imperialismo británico metido en el medio. Y Pero jugando por bueno, derecha e izquierda para esto, Fede. Esto también hay que decirlo. sí, Jugando con sus no te, representantes de la izquierda y la derecha, en contra de los proyectos nacionales, y en contra de esta integración. Porque también tenemos que preguntarnos una cuestión. Viste que muchas veces se cae en estas categorías, desde el eurocentrismo, de decir, bueno, las izquierdas, las derechas. En realidad, los representantes semicoloniales del imperialismo, sean de izquierda o de derecha, buscaron siempre romper estos proyectos, que es lo que ha sucedido históricamente, ¿no? Fíjate, no es casual que a la revolución del 43 la oposición viniera de la izquierda y la derecha antinacional unida en la Unión Democrática. En la Unión Democrática, con el cinismo, digamos, de autotitularse democráticos después de haber llevado adelante la brutalidad de la década infame. Y en Chile pasó lo mismo. Porque, ¿por qué no se pudo materializar esto? Que esto también hay que mencionarlo. No se pudo materializar porque ni bien Perón llega a Chile, empezaron las operaciones en contra. Desde los que acusaban de imperialismo a Perón, es decir, a una nación en búsqueda de su liberación nacional,
y de una liberación nacional integrada con las naciones hermanas, hasta aquellos que acusaban, ¿no?, a Perón de ser un dictador. Y a Ibáñez también lo acusaban de lo mismo. Esto también, digamos, es importante, ¿no? Que es lo que de alguna manera fue socavando estos proyectos de hermanamiento, de integración, ¿no? Que están al servicio también de algunos círculos, ¿no?, de algunos círculos oligárquicos, de una parte de la burguesía comercial, de aquellos, digamos, que son representantes de los intereses que no son los nacionales. Digo, pensemos que tanto Ibáñez, que si bien, digamos, llega al 58, se ve cambiado y trastocado su proyecto, Vargas, el propio Perón, ¿no?, terminan siendo atacados permanentemente. Cuando Perón va a Chile, es el mismo año que despiadados asesinos al servicio de intereses inconfesables meten una bomba en el subte de Buenos Aires, en el 53. No, sí. digo, como para contextualizar todo esto. Sí, sí. Entonces, Perón, creo, no es lo que creo, estoy convencido, ¿no?, de que en este sentido interpretaba con una claridad meridiana que la liberación nacional iba de la mano con la integración. No había liberación sin integración, y sin integración con países hermanos, con países con los que se compartía una historia, con los que se compartía una lucha. Esto lo dice el propio Ibáñez también en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas Argentinas, cuando, por recién mencionabas, cuando vino a Argentina. Ibáñez, lo que habla es del proyecto Higgins y San Martín. Ibáñez rinde homenaje a sus hermanos argentinos también, ¿no? Incluso dice, quiero volver a mi patria llevando la firme voluntad de realizar este mensaje, por cuanto hemos jurado ante la presencia de O'Higgins y San Martín, y ese mensaje era de pactos que se firmaban para la integración. Claro, después obviamente juegan los divisionismos y todo, ¿no? Pero creo que no es menor este tema, que además va a quedar muy fuerte dentro de la palabra de Perón. Perón todo el tiempo va a continuar hablando de la integración, ¿no? En La Hora de los Pueblos, por ejemplo, dice que la política interna ha pasado a ser prácticamente una cosa casi de provincias. Toda la política es internacional, dice él, ¿no? Y creo que esto es una gran enseñanza también para considerar en nuestro día a día, porque está claro que en esa política internacional se juega el futuro de los pueblos. Y esa política internacional se juega buscando, y esto lo dijo el propio, pero no alianzas, digamos, exóticas, digamos, o alianzas que representen la mera contingencia o el oportunismo momentáneo. Tienen que hacerse desde la hermandad. Digo, pensando en una analogía de lo que es la comunidad organizada, que se funda sobre determinados también comunidades, unidades, ¿no? Casi naturales, donde nos movemos todos nosotros, la familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Perón también hace esta analogía en la política internacional, que creo, digamos, que es muy sencillo. La política, digamos, en este sentido, Perón la explica de una forma muy didáctica, muy sencilla para la comprensión, pero muy clara, muy clara. Nuestra posibilidad de materializar las realizaciones del justicialismo se hacen buscando, digamos, en este caso, que cada país logre llevar adelante su revolución nacional, rompiendo las ataduras con los imperialismos, ¿no? Tanto del capitalismo como del comunismo. En aquel momento, hoy el panorama es otro, hoy la idea de liberación es otra, pero en ese momento la tercera posición expresa esto. Y la materialización de la tercera posición, y acá también vale rendir homenaje a los grandes ministros de Relaciones Exteriores que tuvo Perón, Bramuglia, por un lado, ¿no? Más allá de que después en otro momento hablamos de algunas cuestiones sobre él, Remorino, que fue otro gran ministro de Perón. Digo, todos buscaron reafirmar esto, ¿no? Y realmente
realmente la visita de Perón a Chile creo que no solamente es importante desde lo material, desde las realizaciones y desde esta unión y hermandad, sino desde lo simbólico. Es la representación simbólica del sueño de la integración, truncado, ¿no? Lamentablemente, pero en el cual muchos seguimos creyendo, porque seguimos creyendo, digamos, en la doctrina de Perón. Vos sabés que a propósito de esto que vos decís, iba pensando que todas el registro de la visita, que fue una semana, a partir del 20 de febrero que llegó, eso, el gran Raúl Apol, otra figura también que reivindicamos, lo que hizo una película de casi media hora, que la pueden ver, está en YouTube, yo después se las dejo también, en donde está paso por paso todo lo que fue haciendo Perón desde que llegó. Es decir, uno de los grandes aspectos fue que, respecto de los pueblos, fue recibido por más de 500.000 personas para el Chile de ese momento en la estación central del ferrocarril de Santiago de Chile. Eh, Tardaron como 10 minutos en salir desde el tren hasta el auto oficial que los llevaba hasta Bulnes, digamos, hasta ahí, hasta el Palacio de la Moneda. Tardaron como 10 minutos porque no podían avanzar. Fue caminando por el recibimiento popular, las calles colmadas de gente. Se hizo, bueno, obviamente con los honores de un jefe de Estado, en donde, a ver, desde el punto de vista del protocolo, sí, desfile militar, las Fuerzas Armadas los saludaban casi como a su propio jefe, de hecho se puede ver eso, pero también al otro día y en los días sucesivos, lo más destacado es la cuestión vinculada a su relación con el pueblo chileno, al tal punto que al otro día recibe en la embajada a un grupo de guasos, lo que nosotros sabemos o conocemos como los gauchos. Guaso en lengua araucana quiere decir hombre a caballo. Y entonces ahí hicieron, bueno, le bailaron cuecas, él estuvo también ahí, sacaron fotos, bueno, está el video, compartieron momentos de música folclórica chilena, y bueno, todo bajo, digamos, es como si un centro tradicionalista hubiese ido a visitar al presidente Ibáñez aquí en la Argentina, digamos, y hubieran compartido todo esto. A tal punto esto se ve que también lo registra Pavón Pereira, ya en los años de la misión como agregado militar, pasaba los veranos en Ñuñoa, el famoso barrio de Ñuñoa en Chile, ahí en Santiago, y los pueblerinos, digamos, los santiaguinos, creo que se dice así, le habían puesto un apodo, digamos, a nivel popular, Perón era conocido con un apodo, que era Che Panimávida. Es una voz también araucana. Esta voz araucana, la del Che, es por nuestro modismo argentino, Che. Y Panimávida es una hierba, digamos, como si fuese un aperitivo, porque él tomaba eso en uno de los lugares que visitaba ahí y como siempre se pedía eso, ese aperitivo, le habían puesto ese apodo, ese sobrenombre, lo reconocían por... así digo, había generado esta relación a nivel popular, el general Sí. Perón, ya en los años de agregado militar. Entonces, por eso después, las realizaciones tanto en Argentina como lo que iba avanzando el general Ibáñez a nivel social, con los sindicatos, con la creación del Banco del Estado, con todos los avances a nivel, digamos, de revolución nacional en Chile, podríamos decirlo, a su Sí, modo, en su tiempo, a su forma, lo habían, de alguna manera lo había tomado un poco del ejemplo de lo que iba, y a medida que podía, de lo que iba haciendo Perón aquí en la Argentina. Con lo cual, esta hermandad, esta visita se ve, y como decíamos, no tiene este trasfondo solamente económico, que de hecho se firmó el acuerdo, se firmó, digamos, a nivel formal, pero tenía sí. otro trasfondo que es este que estamos conversando, además. No es solamente la cuestión de una visita de Estado, o como se podría hacer hoy día, se visitan países hermanos para pedir plata, digamos, sino que tenía que ver con otra cosa. Era Es mucho más mucho profunda, más. como
Es esta idea de que dijo Perón: compartimos un suelo, una historia, somos compatriotas. De hecho, digamos, en el medio de la visita, los oradores, tanto argentinos como chilenos, ¿no? Arengaban a las multitudes diciendo compatriotas. Y el tren que lo traslada Perón llevaba las banderas de Argentina y de Chile. Y el pueblo, digamos, que es algo interesante para también recordar, el pueblo, no digamos los dirigentes, sino el pueblo, espontáneamente escribe inscripciones favorables a Perón en ese momento. En el mismo momento en el cual los políticos tradicionales acusaban a Perón de imperialismo y criticaban a Ibáñez. Esto también hay que decirlo. Incluso en su propio gabinete tenía algunos que conspiraban en contra de esta unión hermana. Pero bueno, es cierto que esa visita histórica a Perón, por ejemplo, el general Parra, que era el ministro de Defensa, le entrega la réplica de la espada de O'Higgins. Los municipios lo declaran ciudadano ilustre, digamos, ¿no? Después le confieren además la orden de O'Higgins, pero la Universidad de Chile lo nombra doctor honoris causa. Hay fotos que muestran las multitudes, ¿no? Que se congregaron para esto. Creo que es por eso un momento al que vale la pena conmemorar 70 años después, porque nos interpela hoy en día. No es algo que quedó en la historia, es algo que nos interpela, es algo, digamos, que se entrecruza con las aspiraciones de liberación nacional que el peronismo sigue teniendo presentes, independientemente de los dirigentes, independientemente de las rencillas casi, como diría Perón, menores, que existen incluso, digamos, entre todos aquellos que pretenden conducir. Esto, digamos, son valores perennes, permanentes, que forman parte de la doctrina. Yo diría, ¿no? Soberanía política, independencia económica, justicia social, nacionalismo cultural y también integración con nuestros hermanos de la patria grande. Pero no porque lo digamos nosotros y hagamos una interpretación libre, porque lo dijo el propio Perón. Con lo cual, estos ejes, ¿no? Operan de una forma muy significativa. Incluso los grandes pensadores del peronismo lo han sostenido. Pienso, digamos, por ejemplo, en Jorge Abelardo Ramos y su idea de la nación latinoamericana, pero pienso también, ¿no?, en muchos otros que han planteado esta idea de la hermandad y la unión. Y hablar y usar esas palabras: compatriota, hermanos, hermandad, unión, ¿no?, integración, son repetidas por Perón en más de una ocasión, con lo cual no son casualidad, sino que son producto de su gran capacidad de estudio, de su gran capacidad vinculada a la proyección de una propuesta viable, de un proyecto no solamente viable, sino necesario y en línea con las aspiraciones de todo el pueblo, ¿no? Y no solamente de la Argentina, sino también, por eso creemos que el peronismo, si bien es una doctrina para llevar adelante la revolución nacional y popular, y uso la palabra revolución pensando en la revolución del 43 sobre todo, pero también para que cada país, desde su propio lugar, pueda sentirse interpelado para llevar adelante sus propios proyectos y sus propios anhelos de liberación, tal como lo expresaron en su momento Ibáñez en Chile, como Vargas en Brasil, también lo llevó adelante, y por qué no otros, ¿no?, que a veces, digo, es difícil plantearlo en un contexto donde quedó tan tensado ideológicamente muchas de las cuestiones que estamos planteando por derecha y por izquierda, usando esas categorías eurocéntricas, pero por eso me parece que es importante también estos encuentros donde tenemos la posibilidad de hablar de estas grandes referencias simbólicas, con traducción en realizaciones concretas, no son solo narrativas, están vinculadas a realizaciones que tienen que ver con el peronismo y con Perón. Vos sabés que lo que me llama la atención cuando tratamos estos temas es que muchas veces pareciera que la doctrina nacional despierta más interés en extraños que en propios, porque el otro día uno de los seguidores de España me pedía material, me consultaba sobre la doctrina peronista porque quería empapar del tema. Por decir un ejemplo, y porque a propósito también de hablar de la
cosmovisión latinoamericana. Eh, Hace poco tiempo también me escribió un coronel del ejército venezolano, este, y me comentaba que había estudiado, como en tantos otros lugares del mundo, pero en el caso de Venezuela, había estudiado la figura de Perón y había estudiado esta cosmovisión latinoamericana. ¿Cuál era la visión, obviamente para equipararla, digamos, como continuidad histórica de la visión de San Martín, lógicamente de Bolívar? Y esta, digamos, pareciera que esta verdadera cosmovisión de integración latinoamericana, Perón la fue como plasmando en diferentes momentos con los hechos. Esta visita a Chile es una, al punto tal de que, como vos lo hacías mención, después de la visita expuso el decálogo de hermandad argentino-chilena. También ese mismo año, 53, expuso el 17 de octubre del 53, leyó al pueblo con Anastasio Somoza al lado, desde el balcón de la Casa Rosada, el decálogo de la hermandad argentino-paraguaya, que es lo mismo, simplemente que en lugar de decir chilenos, dice paraguayos, y respecto de la hermandad. Y su trabajo, digamos, para poder unir y para poder también cumplir o, digamos, reeditar, por así decirlo, el ABC, era un diálogo constante, un diálogo fluido con Getúlio Vargas, el presidente de Brasil. A tal punto que en realidad la idea original de Perón era poder asistir primero a Brasil, poder hacer todo lo que hizo en Chile, en Brasil, y por la significancia o la importancia geoestratégica del Brasil, y luego continuar esa misma situación en Chile, por esta cuestión del continente bioceánico, ¿no? O sea, de conectar los dos océanos y la integración territorial. Su objetivo era poder ir a Brasil. Y después no se pudo porque también, por ahí lo que vos decías, esta oposición, tanto de las oligarquías como de oposición política, que tenía el presidente Vargas, hizo que el mensaje que recibió Perón fue que primero vaya a Chile, a punto tal de que Getúlio Vargas apoyaba esta integración del ABC, apoyaba la visita a Chile, y el mandato que recibió Perón del embajador, el mensaje que recibió de Getúlio Vargas, fue que el representante también del Brasil en Chile era el general Perón en ese momento. Que Brasil estaba presente en Chile a través de la Argentina en la figura del general Perón. Entonces, bueno, cuando Perón recibió este mensaje, dijo, bueno, primero hacemos el viaje a Chile y esperaré que Getúlio Vargas pueda acomodar digamos, el frente interno para poder hacer la visita a Brasil. Estamos hablando de que no era sencillo, no era capaz que hoy se pueden dar las visitas, pero se podían exponer tal vez a, no sé, a una revolución, a un levantamiento militar, con la presencia de un como Sí, fue Perón, digamos. totalmente. Fede, bueno, acá se cortó la luz, como habrás visto hace un rato largo, y Ah, tenemos, no me tenemos un problema con la batería del celular, pero siguiendo el concepto tuyo, digo, a modo de cierre, a mí me parece que Perón lo sintetizó muy bien todo esto en La Hora de los Pueblos, cuando dice, ¿no?, en un momento, que quien lea esto comprenderá que contra la política de los imperialismos de dividir para reinar se antepone la necesidad de unirse para no ser dominados. De ahí viene, y usa la palabra unión, digo, ¿no? Esta unión, esta idea que viene desde muy atrás en el tiempo, en su carrera, en su formación, en sus aspiraciones, y que se mantuvo de forma permanente. Es cierto, que él lo tenía muy claro, que cada uno de los que quisiera llevar adelante esta política se iba a encontrar con intereses ya concretos, que se traducían también en la dirigencia, y los odios que habían sido atizados durante muchos años, porque pensemos que los conflictos fronterizos, digamos, y las guerras fratricidas que hemos tenido con nuestros países hermanos, también, digamos, llevaron a una situación tensa.
Por eso Perón también, en aquellas aventuras, digamos, afines al imperialismo inglés, como fue la guerra contra el Paraguay, Perón, digamos, en este caso, toma partido de una forma favorable a lo que fueron los intereses de hermandad de la Patria Grande. Y prácticamente rechaza lo que fue, digamos, esa guerra fratricida. Rechaza completamente, digamos, esto. Porque claramente fue al único que benefició esa guerra quien fue al imperialismo inglés en aquel momento. Exacto. Entonces, lo mismo los conflictos fronterizos en su momento. Entonces, poder dar un salto y poder volver a recuperar esta idea de la integración de la patria grande es fundamental. La tercera posición solo se iba a hacer en unidad, en fraternidad, en integración, ¿no? Y para esto es fundamental pensarlo en dos sentidos que están en la doctrina. Uno, valores permanentes, digamos, que es fundamental. Frente al relativismo extremo que nos plantean algunas doctrinas actuales, es importante recuperar esta idea de que hay valores que se sostienen en el tiempo, más allá de esto. Y el segundo momento, que esto era lo fantástico también de las enseñanzas de Perón, la idea de pensar estratégicamente en función no solo de un contexto interno, de la política interna, que es una cuestión de provincias, decía él, sino fundamentalmente en el orden global. ¿Por qué? Porque la independencia de las naciones como las nuestras, que tienen que romper los vínculos semicoloniales, digamos, y elegir, no cambiar muchas veces de amo, ¿no? Sino dejar de ser perro, también como dijo alguien en algún momento, esto se podía afirmar de esta forma. Por eso creo que los 70 años... Ahí me parece, se te fue la señal. Y esta Pero bueno, necesidad que tenemos. sobre el final, bueno, sí, justo se cortó esa última parte, pero yo lo que quería también para cerrar, porque bueno, por cuestiones también de técnicas, lo que quería decir era que el 1 de mayo, además se cumplieron, lo soslayé al principio, 50 años de la presentación del modelo argentino para el proyecto nacional en el Parlamento. Fue la inauguración de las sesiones, Perón presenta formalmente el modelo argentino. A tal punto de que se cumplían 20 años en ese momento del discurso que dio hacia fines del 53 en la Escuela Superior de Guerra sobre la BCI, sobre los motivos que lo llevaron a ir a Chile. Y ahí plasma, después yo también se lo voy a dejar en la descripción, plasma por qué, pues, digamos, según la visión ya geoestratégica, y había dos aspectos. Uno era no solamente la unión, sino el tema de que nosotros deberíamos protegernos respecto de los imperialismos y en segundo término, ahí Mauro ya lamentablemente se desconectó, y en segundo término, la cuestión vinculada a la producción de las materias primas y digamos, las materias primas y la defensa. Sobre esos dos aspectos yo les giraba en torno a la importancia de por qué deberíamos protegernos, por qué deberíamos unirnos, no solamente con Chile, sino con el resto de las naciones latinoamericanas o sudamericanas, sino que tenía que ver con esa protección para el futuro, porque podría haber eh, agresiones externas en busca de las materias primas, en busca de la comida, que es un poco lo que estamos viendo hoy, no a través de las armas, sino a través de otro tipo de penetración. Pero bueno, en síntesis, esto fue la importancia, digamos, de por qué nosotros queríamos rescatar hoy día la visita de Perón a Chile, que era lo que para nosotros es tan importante, y traerlo a través del estudio, eh, y recordando la importancia de los aspectos vinculados al modelo argentino, eh, sobre lo que está sucediendo hoy día. Que creo que lo inclaudicable es no dejar de tener la Unión Latinoamericana como un horizonte. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. Vamos a seguirla, sobre todo con estas nuevas fechas que se vienen, digamos, en aniversarios, en fechas redondas, como decía. Le voy a dejar la descripción, en la descripción todo lo que venimos hablando, el discurso,
los videos de Perón en Chile, digamos, la película que hizo Apol sobre dos pueblos unidos, y todo lo que hicimos referencia ahora. Así que, bueno, muchas gracias por haberse conectado. Estamos en contacto también a través del Instagram. No olviden de suscribirse al canal, el canal de YouTube Dijo Perón, ahí tienen todos los vivos que hicimos hasta ahora, desde hace casi 2 años. Bueno, muchas gracias y un abrazo peronista para todos los que se han conectado.